Yo pensaba por un lado que erais de derechas, porque cuando he llegado estaba en la parte derecha toda ple, y no sé por qué esto le interesa más al mundo femenino que al masculino. Simple apreciación, cosas que se ven desde aquí. A mí me gusta más hablar de especialista, a mí la palabra experto me produce bastante respeto. Me gusta más hablar de especialista porque es a lo que uno se dedica, lo de experto ya son palabras mayores. Yo voy a empezar haciendo una cosa, yo soy muy preguntón, os vais a dar cuenta. Y os voy a hacer una pregunta muy simple, un par de preguntas muy simples para empezar. Si yo os pregunto, ¿qué aprendisteis el año pasado? Me lo podríais responder, vosotros dedicáis a este negocio. Y cuando uno hace esta pregunta, la gente se queda mirando y dice, hostia, pues no lo sé, no me lo he preguntado. No es que la pregunta sea difícil, es que como generalmente no te la haces, y es muy difícil hacer algo consciente cuando no piensas en ello. Y si yo os pregunto, ¿dónde está el conocimiento más importante en la Diputación? Pues dice, coño, pues debe haber alguno más importante que otro, pero fijaros que son preguntas simples que no estamos acostumbrados a hacerlas, y como no las hacemos, no tenemos una respuesta, no porque la respuesta sea difícil. Voy a hacer 3 advertencias muy sencillas al principio. Lo primero es que yo voy a decir cosas que posiblemente vaya gente que le va a incomodar. ¿Os acordáis cuando antes aparecían un par de rombos cuando iba a empezar una película? Decía, ojo con lo que viene. Bueno, ojo con lo que viene, no es con mala leche, es simplemente para avisaros. Lo segundo es que nada de lo que yo voy a decir es verdad. No es mentira, pero es discutible. Es lo que yo he visto, lo que yo he vivido, es en lo que yo creo, pero es totalmente rebatible. Y de hecho me da vergüenza contar lo que os voy a contar, porque vais a decir, coño, para eso he invertido yo 1 hora con este tío para contarme cosas que yo ya sé. O sea, es bastante evidente. Y lo tercero es que no vais a aprender. Si alguien tiene expectativas de aprender cuando viene aquí, que sepáis que no vais a aprender. No porque yo sea especialmente torpe, que lo soy, sino porque uno no aprende escuchando. Ojalá fuera tan sencillo, y eso el que tiene hijos lo sabe. Dile algo a tu hijo y lo aprende, ni de coña. Se lo tienes que decir 20 veces y no, sigue sin aprenderlo. Con lo cual ya sabemos que escuchar no sirve, no es suficiente. Yo soy de la época que cuando los niños nacían las fotos eran en blanco y negro y había que revelarlas. Y hay gente que no sabe lo que es eso de revelarlas. ¿Os acordáis de los carrotes de 12, 24? Entonces tú decías, coño, ¿hago la foto o no la hago? Ahora no piensas, ahora dices, coño, hago fotos, luego ya veré lo que hago. Y eso parece que no cambia la perspectiva de manera gigantesca. Yo soy de esa época, hay algunos que sois de esa época como yo, y hay gente que cree que yo soy chileno, no sé por qué. Porque yo vivo hace 17 años en Chile, yo vivía en Barcelona, vivía en Balmes, decía antes a Enric, y vivo en Chile desde hace 17 años, por suerte ya me estoy volviendo para acá, pero me paso todos los meses, me paso la mitad del tiempo, tengo, y perdón por lo que voy a decir, calzoncillos en Santiago y en San Sebastián. Esos son mis 2 lugares de residencia. Y ya sabéis que de la gente de Donosti no se pueden esperar grandes cosas porque somos buenísimos para cortar troncos y levantar piedras, pero intelectualmente los vascos damos lo que damos. Entonces lo que yo os voy a contar es lo que se puede, no esperéis más. ¿Okay? Como decía Enric, yo soy parte de una pequeña consultora en Santiago, somos pocos y yo estoy feliz de que seamos pocos. Y soy parte de una red internacional de especialistas que se llama NOCO, por eso yo no me lo he inventado tampoco, con gente muy variopinta en todos los lugares del mundo, que es una red de intercambio, en la que hacemos cosas juntos y yo puedo aprender. Cada vez que tengo un problema pregunto y me responde un tío con un turbante o me responde gente por ahí, y lo que tenemos es la posibilidad de intercambiar y aprender entre todos. ¿Okay? Y una de las cosas que me toca hacer es eso, es conferencias, talleres, cursos, cosas de estas. Bueno, una cosa por si no os habéis dado cuenta, el mundo está dirigido y dominado por ingenieros y economistas, pero sobre todo ingenieros, hombres. Esto no es, yo no tengo ninguna manía persecutoria, pero yo me he fijado cuando uno mira los puestos directivos en las organizaciones públicas y privadas, la mayor parte de ellos son gente que viene de aquí y son hombres. No es ni bueno ni malo, pero es una manera de ver la realidad y eso influye en las cosas que se hacen y en las que no se hacen también. ¿Okay? At present, engineers, especially software engineers, are making more and more of the most important decisions in the world. No sé si alguien ha leído a Harari, Sapiens, alguno. Bueno, la mayor parte de las decisiones hoy en día la están tomando ingenieros en software además. ¿Okay? ¿Y qué es lo que pasa con los ingenieros? Que en general, y eso se nota más, sobre todo en Latinoamérica, uno cree que uno les atribuye a los ingenieros superpoderes. O sea, tú dale a un ingeniero un problema, dale una organización, dale un país y el tío te lo va a resolver. ¿Por qué? Porque es ingeniero. Y porque los ingenieros parece que son seres de otro planeta que están capacitados para hacer cosas que los demás no podemos hacer. Ahora, los ingenieros se equivocan igual que los demás. Son humanos. Pero les hemos entregado el mundo para que ellos decían, y vais a ver que esto luego influye en la manera en la que pasan las cosas en el mundo, sobre todo laboral, profesional. Ahora, voy a hacer una cosa, esta presentación, si alguien la encuentra que sirve para algo, yo os la regalo, ¿eh? No os preocupéis de tomar nota si es que hubiera algo que mereciera la pena.
Voy a pegar un pequeño salto hacia atrás. Hace 6 millones de años, en el mundo había un montón de seres. Y nosotros éramos una mierdilla insignificante que nadie le prestaba atención. Éramos unos renacuajos que andábamos por ahí, nadie nos hacía mucho caso. Y 2 millones de años no sabemos qué carajo pasa, que de no ser nadie, de repente somos los que los dominamos a los demás y les decimos lo que tienen que hacer. O sea, somos los últimos en llegar y de repente estamos dándoles órdenes al resto y sometiéndolos. Entonces uno dice, ostras, ¿qué coño pasa aquí? Porque nosotros no tenemos ninguna gracia, no somos rápidos, no somos fuertes, no tenemos ni buena vista, ni olfato, ni oído, ni dientes, ni garras, no tenemos ninguna gracia. Entonces tú dices, hostia, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo es posible? Y uno dice, bueno, espera, claro, el cerebro. Uno dice, oye, espérate, el resto de animales también tienen cerebro. Pero claro, intenta enseñarle a tu perro a hablar inglés, a ver cómo te va. Dices, coño, claro, no basta con tener cerebro. Es el uso que haces de ese cerebro que hace la diferencia. La gracia que tenemos los seres humanos es que tenemos un cerebro con más posibilidades que nos ayuda a ser más inteligentes y a desarrollar muchas más capacidades. Fijaros, cuando uno le pregunta a la gente, cuando yo hago un taller y le pregunto a la gente, oye, ¿cuál es el principal cumplido que te gusta recibir? La mayor parte de la gente no te dice la belleza, que eso es subjetivo y con la edad no mejora. La riqueza, no todo el mundo aspira y los que son... hay gente que dice, no, ser buena gente. En general todo el mundo te dice, oye, ser inteligente. Lo que más me gusta que digan de mí es qué inteligente es esta persona. Yo hace mucho tiempo me fui a indagar sobre el origen de la palabra, de dónde viene inteligencia, la palabra inteligencia. De latín, inteligente, a su vez viene intelligere. Intelligere se descompone en dos términos, intus, que significa entre. Yo creo que algunos de los que estáis aquí estudiasteis latín en el colegio, ¿os acordáis? Apasionante el latín. El diccionario de latín, Rosa Rosae, me imagino que ahora si os pongo una traducción en latín, sin problemas. Bueno, paréntesis, esto delata la edad que tengo. Intus significa entre, legere significa escoger. Una persona inteligente es una persona que aparentemente elige bien. Yo no sé si conocéis a este caballero. Sully. ¿Os suena una película que hizo Clint Eastwood, un tío que aterriza un avión en el río Hudson y salva la vida de 125 personas? Bueno, una persona que elige bien es coloquialmente alguien que toma buenas decisiones. ¿Sí? ¿Y qué significa tomar buenas decisiones? Bueno, tomar buenas decisiones en el fondo es tener capacidad de predecir el futuro. Es decir, coño, de lo que va a pasar, yo elijo una cosa, joder, justo pasa esa. Y la siguiente vez que tengo que decidir, tengo varias alternativas, analizo, decido y justo es lo que pasa. Ahora, para que tú puedas tomar buenas decisiones de manera recurrente, permanente, que no es por casualidad, no es por accidente, no es por suerte, tú tienes sí o sí que tener conocimiento. Tú no aterrizas un avión en el río Hudson por casualidad. Tú no te levantas un día por la mañana y dices, coño, sé pilotar un F-16. No sé qué he soñado esta noche, pero sé pilotarlo. No, ni de coña, eso no pasa. Entonces, para que tú tengas conocimiento y puedas hacer cosas y puedas tomar buenas decisiones, necesariamente has tenido que aprender antes. Y eso son un montón de horas de simulador de vuelo y sobre todo un montón de horas de avión. O sea, los pasajeros que iban ese día en el avión tuvieron la suerte que les tocó el mejor piloto posible, el tío que más horas de vuelo tenía acumuladas. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste esto de ser inteligente? En la capacidad de aprender, de producir conocimiento. Aprender es producir conocimiento. ¿Sí? ¿Cómo lo hemos empaquetado esto del aprendizaje para que se venda mejor? Lo llamamos innovación. Desde hace 10 años, hace 15 años, ni Dios hablaba de innovación, ni Dios. Y de repente hace 10 años todo el mundo es experto en innovación. ¿Qué es innovar? Es aprender, hacer cosas distintas. ¿Sí? Ahora, fijaros, cuando hablamos de conocimiento, para que tú puedas tomar buenas decisiones tienes que tener conocimiento. ¿El conocimiento mejorará los resultados? ¿Qué creéis vosotros? ¿Tener más conocimiento te ayuda a mejorar los resultados? ¿Sí? ¿Sí o no? Pero ha dicho sí, cuando le he dicho sí, dice, ¿no? Coño, sí. Voy a hacer, ¿os acordáis de este juguete? Cubo Rubik, juguete más vendido de la historia. ¿Alguien lo sabe resolver? ¿Segura? ¿Cuánto tiempo? ¿Más o menos? ¿En serio? Ostras, que no lo he traído, siempre suelo traer uno. Pero te creo. ¿Cómo te llamas? María José, yo te creo, María José. ¿Alguien más lo sabe resolver aquí? ¿Sí? ¿En cuánto te acuerdas? Joder, qué bueno. O sea, si traigo aquí un cheque de 1 millón de euros y os lo paso si lo resolvéis, os lleváis el cheque, ¿no? Yo soy serio, soy vasco, otra cosa no tengo, pero la palabra es lo único que me queda. Pero fijaros, este caballero tarda 5 minutos en resolver el cubo, mejor que casi todo el mundo excepto María José, y tu nombre es...
Cinta. Ostras, no lo había escuchado. Bueno, no le vamos a esperar. ¿Habéis visto la película En busca de la felicidad? Señor Gleason, esto es muy importante. Will Smith le demuestra a su jefe que es capaz de resolver el cubo y su jefe no le cree. Yo puedo hacerlo. Claro que no, nadie puede, es una trampa. Estoy seguro que puedo hacerlo. Bueno, se llevan a Will Smith a la televisión francesa y le dicen: no nos creemos que tú de verdad aprendiste a hacer el cubo para la película. Y el tío les dice: ¿cómo que no? Os lo voy a demostrar. Y el tío resuelve el cubo en 55 segundos. Y dice: ¿para qué necesita un actor resolver el cubo Rubik para hacer una película? Se pone en las manos de un negro que ya lo sabe resolver y chao. La cantidad de horas que hay que dedicar para aprender a hacer el cubo Rubik en 55 segundos. Bueno, fijaros, este es mi sobrino Miquel en Santiago en una competición escolar de cubos de Rubik. Tiene 11 años. Resuelve el cubo en 10,9. Okay, el siguiente es el récord del mundo. ¿Alguien sabe cuánto está? ¿No? Ok, os lo voy a enseñar para que lo veáis. Fijaros que es difícil seguirle la velocidad a la que mueven los dedos el tío, ¿eh? 4,2. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay gente...? ¿Es el cubo la diferencia? ¿Hay alguien ahí que tenga 7 manos o que tenga algún atributo físico? ¿Por qué hay gente que no lo puede hacer? Gente que lo hace en 5 minutos, gente que lo hace en 2, en 1, 55 segundos, luego en 10, luego en 4. Bueno, ¿cuál es la única diferencia? El conocimiento. Cuando tú tienes conocimiento eres capaz de hacer cosas. Cuando no tienes, te quedas mirando el cubo, te quedas mirando el cheque de 1 millón de euros y dices: joder, qué oportunidad he perdido, ¿verdad? La diferencia, la clave es el conocimiento. ¿Y por qué es entonces importante aprender? Porque el proceso que produce conocimiento se llama aprendizaje. Tú no tienes conocimiento para resolver el cubo si no dedicaste un montón de tiempo a aprender y practicar y perfeccionarlo. Entonces la pregunta es: ¿el conocimiento mejora los resultados? ¿Influye? Sí. Cuanto más conocimiento tienes, mejor y más cosas puedes hacer. Entonces, desde mi punto de vista, hay un segundo rasgo de la inteligencia. Una persona es inteligente cuando es capaz de aprender rápidamente. O una organización o un país es inteligente cuando tiene la capacidad de aprender rápidamente. O al revés, cuando a alguien le cuesta mucho aprender, uno dice: joder, este tío, qué calamidad. ¿Por qué? Porque es lento, porque le cuesta. Generalmente lo vemos así. Fijaros, esto yo se lo escuché a un directivo de una multinacional. Fijaros lo que dice: ¿qué me diferencia de cualquier persona que trabaja conmigo? Yo no soy más inteligente porque, excepto algunos genios, todo el resto de gente somos más o menos iguales. La única diferencia es que yo tengo conocimientos que ellos no tienen porque he tenido más oportunidades de aprender. No es que yo haya nacido superdotado, no. He aprendido más cosas y eso me permite hacer más cosas. Entonces, fijaros, yo sigo, recordad que yo soy muy preguntón. Llevo un año viniendo todos los meses para acá y lo que estoy haciendo desde hace un año es preguntar a todos los gente que me encuentro con equipos a su cargo, o gente que maneja organizaciones, les digo: oye, ¿te puedo hacer 3 preguntas muy simples? La primera: ¿es importante que una persona aprenda? Y todos me dicen: bueno, claro, cualquiera que tenga un hijo, lo estamos hablando antes con Enric, yo sostengo que el mejor momento para entender cómo funciona el proceso de aprendizaje es cuando tienes un hijo, porque ves cómo ocurre eso desde que nace, porque tú no te acuerdas cuando tú tenías un año. Entonces dices: ¿cómo aprendía yo? No lo sé. Entonces tú dices: oye, esto de aprender no tiene que ver con lo que yo quería, no hace falta un profe y hace falta estudiar y hacer exámenes y sacar buenas notas. No, no, este proceso no lo decido yo, lo decide él. Lo que quiere aprender lo aprende él. Y cómo lo aprende, no lo aprende porque yo se lo cuento, el tío lo intenta y se equivoca. Entonces uno entiende un montón de cosas. Entonces cuando yo pregunto a todos los directivos: oye, ¿es importante que una persona aprenda? Te dicen: sí. Si una persona no aprende, no puede progresar. Ok. Segunda pregunta: ¿será importante que una organización aprenda? Y esta pregunta, que no es nueva, que viene dándonos vueltas hace un montón de tiempo, cuando tú preguntas, y hay ejemplos brutales, esta es la empresa más antigua del mundo. La Iglesia tiene que aprender a estar en el mundo. Esta empresa, por primera vez en la historia, les empezó a preguntar a sus clientes, porque durante toda su historia no había preguntado a los clientes, había dicho: esto es lo que hay que hacer, hágase, y si no, penas del infierno. Cambiaron al presidente y pusieron a otro, trajeron un argentino.
Bueno, ya sabéis lo que ha pasado con la Iglesia, no aprende mucho, ¿verdad? Entonces, cuando yo he preguntado, ¿es importante que una empresa aprenda, una organización aprenda? Todo el mundo dice sí. Si no aprendemos, o estamos fuera o nos volvemos irrelevantes. Porque uno dice, oye, ¿desaparecerá la Diputación? Puede que no, pero te vuelves irrelevante. Entonces, todos me han dicho, ¿es importante que una organización aprenda? Sí, fundamental. Les he dicho, la tercera pregunta es la más sencilla. ¿Me puedes explicar cómo aprende tu organización? ¿Cuáles son los mecanismos para que aprenda la organización? No los individuos que trabajan en la organización. No, no, no. La organización. ¿Adivinar lo que ha pasado? Lo he preguntado a 100 personas. No lo sé. Y le digo, espera, en la segunda pregunta me has dicho que es importante que tu organización aprenda porque si no desaparece. Sí. ¿Cómo aprende tu organización? Hostia, no lo sé. Pues algo habrá que hacer. ¿Vamos bien hasta ahora o no? ¿Seguro? Ok. Tengo un menú muy liviano, como se dice. Y de cambio no quiero hablar casi nada porque esto es obvio, del tema del cambio. ¿Y por qué? Bueno, porque si no cambiáramos estaríamos todavía todos entaparrados en las cavernas. El tema del cambio es parte de la vida, ¿sí? ¿Cuál es la única diferencia, cuál es la novedad que nos está tocando vivir a nosotros como generación? Es la velocidad. Siempre hemos cambiado, este proceso se va acelerando cada vez más. En muchos casos ya tenemos un villano al que echarle la culpa, esto es por culpa de la tecnología. Fijaros, el ritmo al que avanza la penetración de la tecnología, ¿cuánto tarda en alcanzar 50 millones de usuarios? Bueno, esto se va incrementando cada año, se dobla la velocidad, cada vez vamos más rápido, ¿sí? Yo tengo aquí un pendrive en el bolsillo, yo estudié primero de informática, trabajé con fichas perforadas. El pendrive que tengo aquí tiene millones de veces la capacidad de lo que yo usaba, pero millones, antes de ayer, o sea, no es que nos vayamos a... El 5G no va a hacer que esto vaya más lento, va a ir más rápido. O sea, la discusión es si estamos de acuerdo o no, pero eso es otra discusión. Esto va. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la tecnología avanza a una velocidad mayor que nuestra capacidad de absorberla, porque nosotros tenemos la misma biología que hace 100.000 años. Yo la semana pasada estaba hablando con un neurocientífico, estábamos hablando de estos temas, y oye, tenemos los mismos 86.000 millones de neuronas que hace 100.000 años. O sea, un niño de hace 100.000 años nace hoy y se incorpora exactamente igual que nosotros, no se entera. Y el tiempo seguimos teniendo 24 horas al día, o sea, no es que el tiempo haya cambiado, tenemos las mismas neuronas y tenemos el mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta velocidad lo que nos está haciendo es obligarnos a cambiar cada vez más rápido. Y esto tiene una pequeña diferencia. Antes uno podía planificar el cambio. Yo no sé si os ha tocado participar alguna vez en proyectos de gestión del cambio, donde uno tiene una carta Gantt, uno define un proceso y esto empieza y termina. Antes sabías de dónde salías y más o menos podías planificar dónde llegabas. Ahora no tienes ni zorra idea dónde caes. ¿Por qué? Porque ya no te vas a otra pecera, te vas al mar. ¿Qué hay en el mar? Hostia, no lo sé. Para empezar no hay agua dulce, hay otra agua. Y hay cualquier cosa. Y tienes que estar cómodo sabiendo que sabes de dónde sales y no tienes ni idea de dónde llegas y tienes que seguir nadando en otra lógica, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene este tema del cambio de lo que estamos hablando? Fundamental, hace que el conocimiento caduque. Lo que tú sabías antes y te valía para toda la vida, ahora ya no te vale para toda la vida. Cada vez tiene fecha de caducidad más corta. Entonces, si me quedo solamente con lo que sé, tengo un riesgo. Yo no sé, ¿habéis oído hablar? ¿Os suena Blockbuster? La cadena de videoclubs. Cuando yo llegué a Santiago en el año 2002, yo hasta el 2002 vivía en Barcelona, me fui a Santiago y había un Blockbuster en la esquina de mi casa, Bueno, llegó Netflix, que no pidió permiso ni avisó, dijo, oye, que vengo, ¿eh? Y no es que no esté el Blockbuster de la esquina de mi casa, es que ya no existe el Blockbuster. Y no es que fueran tontos de Blockbuster, en ese momento eran los líderes mundiales. Entonces, esto... Y bueno, y alguien se va a comer a Netflix, no sabemos quién ni cuándo, pero alguien se lo va a comer seguro. Esto lo sabe el ser humano desde el principio de los tiempos. Entonces, esto está en la Biblia, no es que estemos descubriendo, oye, mira, en diciembre en Barcelona estamos viendo una cosa que nadie ha visto. Lo sabe el ser humano desde hace un montón de tiempo. Que te vaya bien hoy es motivo de celebración, pero no te puedes quedar en eso, porque no es garantía de que mañana las cosas van a seguir igual. Entonces, ¿cuál es la única alternativa a mi juicio que tú tienes? Es ¿sigo aprendiendo o no? Y es una decisión, tú puedes decir que no, decir, oye, macho, no me jodas, yo siempre he cortado los troncos con el hacha, entonces no me interesa. Y es legítimo, tú puedes tomar esta decisión, pero tienes que asumir los riesgos de aprendo, innovo o me quedo con lo que estoy, ¿sí? Y esto hay que compatibilizarlo con otra complejidad, y es que estamos en la era de los intangibles. Fijaros, cuando un presidente de un club de fútbol dice, nos acabamos de hacer un estadio nuevo,
y un jugador cuesta más que el estadio que nos hemos hecho de ladrillo y hormigón, algo está pasando. Fijaros, en los años 70 el valor de una organización venía dado sobre todo por sus activos físicos, por lo que tenía. Desde los años 2000 esto cambia y la mayor parte del valor de cualquier organización tiene que ver con los intangibles. Y esto no importa en la industria que no esté. Uno puede decir, no, es que esto tiene que ver con las telecomunicaciones, con la nueva economía. No, no, da lo mismo. En todo tipo de sectores, hoy en día lo que vale son los intangibles. Fijaros, el ranking de los países más desarrollados del mundo. Todos ellos tienen una cosa en común. No son productores de materias primas, son todos productores de conocimiento, de materia gris. ¿Sí? A mí me ha tocado ir a Venezuela los 2 últimos años. ¿Alguien está en Venezuela últimamente? Como diría Enrique Iglesias, es una experiencia religiosa. Es el país potencialmente más rico porque nadie tiene las reservas de petróleo que tiene Venezuela y está arruinado. Entonces, tener materias primas, tener cosas tangibles, no te garantiza nada. ¿Sí? Fijaros, el ranking de los países más innovadores, que de nuevo son intangibles, la innovación es un intangible, son los mismos que son los países más desarrollados. Y el tercer ranking es el que más me gusta a mí, es el ranking de los países donde menos horas se trabaja. Y son otra vez los mismos. Y tú dices, estos cabrones hacen trampa. Porque son los más desarrollados, los más innovadores, encima los que curran menos, o genéticamente son superiores. Entonces vayamos a parir todos a Suiza, porque algo pasa en Suiza, en el aire, no sabemos qué. Evidentemente, más no es mejor. Un niño finlandés estudia menos horas y le va mejor y aprende más cosas, con lo cual aquí no hay que hacer más, hay que hacer menos pero más inteligentemente. Fijaros, la lista de las empresas que dominaban el mundo en el año 2000 no se parece en nada a la lista de las empresas que lo dominan hoy. ¿Qué tienen en común todas las organizaciones hoy? Que son todas organizaciones basadas en intangibles. Yo el otro día me alojé en un Airbnb que no tiene nada, no son dueños de nada, tomé un Uber y tampoco el Uber es dueña de nada, es decir, todo esto son modelos de negocio a partir de intangibles, algoritmos de colaboración. Y lo último, yo hace un par de años revisé el valor del que en ese momento era la empresa más valiosa y comprobé que el 82% del valor de la empresa, en este caso más valiosa, que ya no lo es, eran intangibles. Y cuando hice el mismo ejercicio con otras organizaciones, comprobé exactamente lo mismo. El valor de las organizaciones hoy en día ya no tiene que ver con lo que tienen que ver con lo que saben. ¿Y esto qué significa? Que por primera vez en la historia ya no son los átomos lo que importa, ahora son las neuronas las que le dicen a los átomos lo que tiene que pasar. Entonces, ¿qué puede hacer uno ante ese mundo para no quedarse obsoleto? Yo creo que aprender. ¿Hay que ser pedagogo experto en formación para eso? No, basta con ser cocinero. Vosotros tenéis aquí uno de los mejores restaurantes del mundo y los hermanos Roca te dicen, oye, si esto va de aprender. O sea, nuestro negocio también es de conocimiento. Sale un plato, pero para que salga un plato tiene que haber conocimiento que es capaz de hacer ese plato. Entonces, en una época estable, nadie pensaba en aprender. En una época que no para de moverse, si no aprendes, te pones en riesgo. ¿Sí? Y por tanto, yo creo que la habilidad más importante que tiene un ser humano es la capacidad de aprender. Y eso es indelegable. Tú no puedes decir a otra persona, oye, aprende por mí, come por mí, duerme por mí. No, lo siento, no se puede. Y si el conocimiento caduca, entonces aprender es incluso más importante que saber. Porque saber te lleva hasta mañana, aprender te lleva de aquí en adelante. Entonces, las empresas empiezan a contratar a la gente no por lo que saben hoy, por la capacidad que tienen de seguir sabiendo mañana. Y esto da para otra sesión, si no termináis muy aburridos, si Enrique otro día quiere, lo vemos, tiene que ver con la capacidad de olvidar lo que sé, que me ha traído hasta aquí, y seguir aprendiendo cosas distintas. Eso se llama desapego. Gracias por traerme hasta aquí, necesito cosas distintas, te dejo marchar y aprendo cosas nuevas. Y eso es muy jodido, porque es soltar lo que tú eres. ¿Sí? Entonces, al final, esto es una decisión de cada uno. O aprendes o te conviertes en algo que es fácilmente sustituible. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con el cambio? Que ya no es una actividad puntual, es un estado permanente. Esto es jodido, ya no es un suceso que empieza y termina, es un proceso permanente. Y esto te obliga, claro, te obliga a estar en actividad permanentemente. Y nuestro cerebro lo que quiere es, no gastes energía, yo no me quiero esforzar. ¿Sí? ¿Qué es aprender? Que voy a contaros a vosotros que os dedicáis a este negocio. Mi definición de aprender es almacenar experiencia reutilizable en el futuro.
es un proceso personal, no individual, personal. Ahora fijaros, imaginaros que yo os vendo los ojos y os doy a probar un trozo de chocolate. ¿A alguien no le gusta el chocolate? Aquí unanimidad, a todo el mundo. Bueno, si os doy a probar un trozo de chocolate sin que tú sepas lo que estás tomando, tu cerebro te dice, a ver, este sabor lo reconozco, esto es chocolate, obvio. Si os doy un caramelo de menta o os doy un trozo de limón, pasa exactamente lo mismo. Pero si os doy a probar un trozo de lúcuma, ¿alguien ha comido lúcuma? Dices, coño, ¿este sabor qué es? La lúcuma es un dulce, es una fruta con la que se hacen unos postres espectaculares. Pero si tú no lo has probado, tu cerebro te manda un mensaje y te dice, esto no lo tengo registrado, no sé lo que es, pero lo voy a guardar para la próxima vez, lo voy a almacenar para el futuro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos las personas y las organizaciones todo el rato? Estamos continuamente tomando decisiones y actuando, de manera inconsciente. Desde que tú te despiertas, no haces otra cosa. Y cuando tú decides y actúas, solamente pueden pasar dos cosas. La primera es que tú echas mano de lo que sabes para hacer todo. Entonces, usas el conocimiento que tienes para tomar decisiones y actuar, y eso se llama gestionar tu conocimiento. Y eso lo hacemos para hablar, para caminar, para todo. Y la otra alternativa es que tú eches mano de lo que sabes, pero no encuentras, porque no lo tienes. Entonces dices, oye, este conocimiento no lo tengo, pero lo voy a almacenar para la próxima vez, para que cuando la próxima vez que tome lúcuma, lo reconozca. Y eso se llama aprender. Y eso es lo que hacemos las personas todo el rato. Usamos lo que sabemos y aprendemos lo que no sabemos para la siguiente vez. Entonces, como yo os decía, este es un proceso personal e intransferible, no individual, aprendemos con otros, ¿verdad? Y es mucho más inteligente aprender con otros porque el proceso es mucho más enriquecedor, es mucho más rápido. Me contaba Enrique, hoy voy a Palma y tengo la posibilidad de interactuar con otros y ver qué están haciendo otros y puedo aprender, ¿verdad? Y esto el ser humano, si no hubiéramos aprendido así, nos hubiéramos demorado un montón más. Ahora, ¿cómo ocurre esto en el ser humano? Ya sé que esta pregunta es obvia, pero ¿hay alguien aquí? Lo voy a hacer por si acaso. ¿Hay alguien aquí que no sepa resolver esta integral? Eso es muy absurda la pregunta. Voy a hacerla al revés. ¿Alguien sabe resolver esta integral? Ni Dios. ¿Sí? ¿Tú sí? Joder, qué máquina, la tía resuelve cubo Rubik. ¿Estás segura? ¡Qué bestia! Bien, siempre hay una excepción. Bueno, siempre hay una excepción. Cojonudo. Yo todos los días digo, hoy seguro que me van a tocar las integrales en el trabajo, hoy lo voy a usar. Y todavía no llega ese día. Pero mira, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque aprender exige recordar. Todos los que estáis aquí tuvisteis que aprender integrales, me temo. Todos fuisteis al cole. ¿Os acordáis de COU, aquella época? Bueno, y ni Dios es capaz de resolver cómo hacer una integral. Excepto María José. Molt bé. Súper, está. Pero ¿qué es lo que significa eso? Que si tú no eres capaz de recordarlo ahora, no, yo es que hace 25 años ya, yo hace 25 años también era otro, pero si en el momento que tú lo necesitas no te acuerdas, no aprendiste. Lo que hiciste fue memorizarlo para un momento, después se borró. ¿Qué pasa? Que las personas no aprendemos, no recordamos las cosas que estudiamos, recordamos las experiencias que tenemos. ¿Os acordáis del 11 de septiembre? Y os vais a acordar y hay fechas en la vida que uno se acuerda porque pasaron cosas. De mí os vais a olvidar dentro de un rato. Un tío decía de San Sebastián y no sé qué nos contó. Y os vais a olvidar. Y por tanto, por eso nos olvidamos de las integrales. Ahora, fijaros, recordar, aprender es almacenar, acumular en la experiencia reutilizable en el futuro. Entonces la pregunta es muy obvia. ¿Dónde almacenamos las personas las experiencias que tenemos? ¿Dónde? En el cerebro. Sois muy tímidos, ¿eh? En el cerebro, efectivamente. Aunque, o sea, a veces uno duda y dice, este tío, esta tía tendrá cerebro. Todo el mundo tiene uno. ¿Cómo funciona? Ya es otra cosa. Pero fijaros, tenemos un órgano que está especialmente diseñado para aprender lo que va ocurriendo y gestionar ese conocimiento cuando lo necesitamos. Y lo hacemos inconscientemente. Tú no le dices a tu cerebro, oye, esto guárdamelo en esta carpeta por si algún día lo... cuborubik.pdf, guárdamelo bien, ¿eh? No haces eso. Somos nuestro cerebro y, de hecho, el cerebro es el único órgano en el que no podemos vivir. Tú no puedes trasplantar el cerebro de una persona. Puedes trasplantarle cualquier otra cosa menos el cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona el cerebro cuando uno escucha a los neurocientíficos? Al 10, yo diría que el conocimiento que tenemos del cerebro es un 4, un 3 o un 4. Yo me daría por contento si consiguiésemos entender qué es un pensamiento. Los tíos te dicen, oye, sabemos del origen del universo,
y no sabemos prácticamente nada de este bicho que tenemos aquí en la cabeza, que es el que rige nuestra vida. Estamos avanzando, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos? Que aprender no depende ni del número de neuronas ni del tamaño de la cabeza. Aquí el tamaño no importa. Depende de la capacidad de conectarse de todas esas neuronas, de las sinapsis que se establecen. Si se conectan o no se conectan. Cada vez que tú aprendes, se generan conexiones. Cada vez que repites, esas conexiones se van reforzando. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿esto cómo pasará en las organizaciones? Fijaros, esto es lo que yo escucho. Yo sé mucho de nada. La única suerte que tengo es que me veo todos los días organizaciones distintas. Ayer estaba con una ONG, ahora estoy con vosotros, dentro de un rato estoy con el ayuntamiento, el otro día estaba con una minera. Yo voy, no tengo ni idea de nada, pero veo continuamente organizaciones distintas en lugares diferentes. Y esto es lo que yo escucho en todas partes. Nuestra organización no tiene memoria, volvemos a repetir los mismos errores, volvemos a reinventar las mismas ruedas, se va gente que se llama lo que sabe y lo perdemos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Las organizaciones no tienen un dispositivo, no tienen un cerebro para aprender, o yo lo llevo buscando años y no lo he encontrado todavía. Recordar, aprender es acumular experiencias reutilizables. Entonces la pregunta es, ¿cómo captura una organización las experiencias que ocurren todos los días? Si la captura, ¿dónde la guarda? Porque nosotros ya sabemos dónde lo guardamos. Y si capturas y guardas es porque lo quieres usar de nuevo, sino para qué lo vas a hacer. ¿Cómo se asegura de que esas experiencias que se ocurrieron están disponibles para el que las necesite? En concreto, si tú preguntas, oye, ¿cuáles son los procesos específicos diseñados para que una organización aprenda? Si preguntas, oye, ¿qué aprendió ayer la Diputación? ¿A quién se lo pregunto? Tengo que ir uno por uno para preguntarse, oye, ¿pasó algo ayer que merezca la pena porque salió muy bien o porque salió muy mal? Y el año pasado, y generalmente las empresas o las organizaciones rinden cuentas del año, te hacen el balance, la memoria, y te dicen todas estas actividades que hicimos, toda esta pasta que nos gastamos, ¿qué aprendimos? No se sabe, pero esto fue todo lo que hicimos. Entonces, todo esto que hiciste, ¿para qué lo hiciste? ¿Lo harías igual la siguiente vez? ¿Aprendiste algo? ¿Qué tenemos previsto aprender el año que viene? No como individuos, como organización. ¿Se cometieron errores? Pues uno dice, oye, ¿se cometió algún error el año pasado en la Diputación? Porque igual no. Si se cometieron, ¿aprendimos algo de ellos? Hay organizaciones que entregan todos los años su informe de errores. Y los tipos dicen, oye, a ver, yo tengo que rendir cuentas. Me dieron un presupuesto, yo dije, voy a hacer estas cosas, rindo cuentas. Esto me fue bien, esto no, este es el análisis que hemos hecho de por qué no, y esto es lo que vamos a hacer diferente. ¿Por qué? Porque si no, no tengo cómo comprometerme a decir, esto no me va a volver a pasar de nuevo. Aprendí y corrijo. Y al revés, para no quedarnos en lo negativo. ¿Qué salió bien y por qué? ¿Y qué voy a hacer el año que viene de nuevo para asegurarme de que esto que funcionó yo quiero replicarlo? Y la más fácil de todas, ¿quién tiene a cargo el aprendizaje? De nuevo, no el plan de formación con los cursos, que esa es una de las herramientas. ¿Habéis visto el bueno, el feo y el malo? ¿Os acordáis? Cuando haces estas preguntas todo el mundo mira al lado. ¿Esto acaso serás tú? Porque no hay nadie que tenga esta responsabilidad. Entonces hay quien te dice, oye, espérate, en nuestra organización hay procesos y hay procedimientos. Y es verdad, ahí hay parte del conocimiento, pero generalmente están en una estantería, no necesariamente están actualizados, no es lo más importante. Y hay quien te dice, oye, espérate, hacemos formación. Y es verdad, la formación es una herramienta para transferir conocimiento. Pero la formación tiene una pequeña dificultad, una deficiencia, es que generalmente está dirigida al individuo. Una persona hace un curso y aprende ella. Yo aprendo Excel, aprendo dirección de proyectos, lo que sea. Pero claro, aquí no estamos hablando de los individuos, el problema no son los individuos. El problema es la siguiente escala. ¿Basta con que aprenda un individuo para asumir que aprende la organización? ¿Será automático? Y fijaros, que las personas aprendan no significa que automáticamente aprenda la organización. No ocurre automáticamente. Pero para que aprenda la organización, tienen que aprender los individuos. Esto es una cabronada, funciona para un lado y no funciona para el otro. Yo tengo un muy buen amigo, que es entrenador profesional de básquet, está en Rusia, estuvo en el Juventud y estuvo en el Estudiantes, y cuando estaba en el Estudiantes yo le dije, oye, ¿cuánto tiempo dedicáis al trabajo individual en los entrenamientos, en la planificación, y cuánto al trabajo del grupo completo? Y me responde, 80% del trabajo es en grupo. ¿Por qué? Porque el miércoles cuando jugamos en Europa o el domingo cuando tenemos liga, juega el equipo completo. Entonces no me sirve de nada entrenar a cada uno por su lado. ¿Sí? ¿Y sabéis lo que pasa de nuevo cuando uno va a una organización y pregunta? ¿Sabéis una de las cosas que pasa en todas las organizaciones? Te dicen todas, yo no tengo mucha idea de qué es lo que hacen los de al lado. De hecho, no los conozco.
Y esto es como si tú vas a un equipo de fútbol y el portero te dice, hostia, yo el delantero centro lo vi una vez, ¿eh? Pero tú dices, joder, macho, pero si jugáis juntos, sí, ya, pero no sé quién es, no sé lo que hace. Entonces, claro, cuando tú preguntas cuándo entrena, no cada uno, si yo tengo que entrenar a cada uno, sí, pero luego ese cada uno juegan juntos. Entonces, ¿cuándo entrenan juntos como organización? Nunca, no se ven. Yo ayer estaba con una ONG que se van viendo una vez cada año y se juntan en ese momento, claro, no les da tiempo para hacer, luego cada uno se vuelve a su historia y cada uno se preocupa de su pequeña pieza, ¿sí? Entonces, fijaros, el aprendizaje no depende de la suma de individuos, sino de las conexiones, interacciones, relaciones, flujo de comunicación que establecen entre ellos. Yo no sé si sabéis, hay algunos softwares que te permiten mapear la interacción, la comunicación de personas en una organización. Entonces tú puedes preguntar con quién hablas y tú puedes finalmente mapear quién habla con quién o quiénes están fuera de esta red. Pero si tú preguntas quién te ayuda a resolver problemas, quién te provee conocimiento, la red es muy distinta. Entonces fijaros, cuando la densidad de esa interacción es débil, la capacidad que tiene esa organización de aprender es débil también. No importa lo potentes que sean los individuos, si no se pasan la pelota, no aprenden. Entonces, tener buenos individuos es condición necesaria, pero no suficiente. De hecho, a veces tener peores individuos, pero que se pasan la pelota, te entrega un mucho mejor resultado. Entonces, fijaros, ya no te sirve que una organización aprenda algo y entrene a sus empleados para hacerlo y lo haga eternamente, igual que hace 100 años. Eso ya no te sirve, porque el mundo ya no es como hace 100 años. ¿Os acordáis del billete de 100 pesetas? Yo cuando lo veo me dan ganas de llorar. ¿Os acordáis? Ese tacto que tenía el billete. Bueno, ¿por qué? Porque cuando una organización no tiene cerebro no se puede permitir que el aprendizaje ocurra por casualidad, porque a alguien le parece, porque alguien tiene más énfasis, porque alguien tiene tiempo, porque a alguien le cae bien el otro. No te lo puedes permitir, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué ocurre? ¿Esta maldición de dónde viene? Hay varias explicaciones, otro día si queréis os cuento otras, pero os voy a contar una sola, que tiene que ver con un tema de diseño y aquí volvemos a nuestros amigos los ingenieros. Por cierto, ¿hay algún ingeniero aquí? ¿No? Ostras, que esto sí que es... Me dan ganas de sacar una foto porque es imposible encontrar un sitio. Fijaros, las organizaciones en las que estamos hoy nunca fueron diseñadas para aprender, ni para colaborar, ni para innovar, ¿sí? Este es el mundo del siglo XVIII, que es donde se diseñan más o menos las organizaciones en las que estamos hoy. Y en ese mundo las cosas eran distintas. Era un mundo que avanzaba a otro ritmo. O sea, mi abuela nació, vivió y murió en el mismo lugar, en el mismo pueblo, cerca de San Sebastián, se dedicó toda su vida a lo mismo, se casó con el mismo señor y no se divorció, no se le ocurrió, no se cambió de sexo por el camino y dijo, oye, nací mujer, pero me siento hombre y me cambio. No, o sea, esas cosas no estaban. Entonces, en ese mundo, las cosas iban a otro ritmo. Tú no estabas pendiente si venían los chinos y si cambiaba la tecnología y si Trump hacía gilipolleces y si el petróleo. No, las cosas, tú estabas aquí con tu chiringuito y estabas más o menos tranquilo. Avanzaban a un ritmo más distinto y en esa época el cambio no era relevante. Tú aprendías a hacer una cosa, ¿os acordáis que había una etapa para aprender, para educarse y una etapa para trabajar? Y cuando uno salía del colegio, porque la universidad, ya eso de estudiar se acabó. Ahora toda la vida explotar lo que sé. Entonces bastaba con aprender al principio y yo podía explotar eso para el resto de mi vida. Y entonces en ese mundo se diseñan organizaciones como máquinas, no como un ser vivo que cambia, sino como un montón de partes. Entonces uno puede dibujar inputs y outputs y procesos y aquí uno puede dividir el trabajo y se inventa la producción en masa, línea de montaje, todos estos conceptos y para ese mundo yo no necesito gente creativa, innovadora, con pensamiento crítico, no, las pelotas. Yo necesito gente obediente y disciplinada. Haz esto, alguien ya lo pensó por ti, no te preocupes, tú ejecuta. Ese es el tipo, y ese es el tipo de educación que tenemos para entrenar gente para que haga algo que ya está más o menos definido, y es siempre lo mismo. Entonces, fijaros, en ese mundo estos términos no existen. De hecho, no es mala fe, es otra lógica la que impera. Entonces, este tema de colaborar, esto no existe. Entonces, fijaros, yo diseño organizaciones para hacer siempre lo mismo para que sean eficientes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando el ritmo empieza a acelerarse? Bueno, lo que pasa, y llega la innovación, es que esta estructura, que está pensada para hacer siempre lo mismo, que es rígida, vertical, jerárquica, bla, 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 se te empieza a atrofiar.
porque cuando empiezan a cambiar las cosas y uno tiene que ser ágil, yo no estoy diseñado para ser ágil, yo estoy diseñado para ser potente, para ser grande. Entonces ya no te basta con ser bueno en algo si al mismo tiempo no aprendes de lo que haces para cambiarlo si es que hace falta cambiarlo. Yo no digo que haya que cambiarlo, hay que estar pensando en cambiarlo, por si acaso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando todo el día te dedicas a operar, a hacer algo, y no dedicas un poquito de tiempo a pensar sobre lo que haces, bueno, tú eres Blockbuster y llega Netflix. Y tú estás feliz siendo Blockbuster y eres inteligente y te va muy bien. Pero tienes fecha de caducidad. Entonces, ¿tiene esto remedio? Bueno, yo creo que tiene remedio, pero fijaros, el Derby de Kentucky es el evento deportivo más antiguo en Estados Unidos. Y hace un poquito tiempo les pidieron a 20 aficionados a la hípica que eligieran los 4 caballos, el orden en el que iban a terminar los 4 primeros caballos clasificados. Y los 20 tíos, que no se conocían, hicieron su pronóstico. Y luego los juntaron a los 20 y dijeron, oye, ahora ponernos de acuerdo de hacer un pronóstico como grupo. Y lo hicieron. Se corrió el Derby y no acertó, ninguno de los expertos en hípica acertó, solo hubo un acertante que se llevó toda la pasta. ¿Sabéis quién fue? El grupo. Ninguno de los 20 por separado, ninguno de los expertos que escribían en los periódicos, solamente cuando a 20 aficionados los pusieron juntos, le dijeron, oye, sumar el resultado de la inteligencia de los 20, fue el único que se llevó la pasta. Entonces, fijaros, un cerebro es una red de neuronas que tiene una característica. Están conectadas entre sí. Todos nosotros tenemos más o menos las mismas neuronas que cuando nacimos, pero tenemos un cerebro totalmente distinto. ¿Por qué? Porque durante toda nuestra vida se han ido conectando, cada vez que aprendes algo. Una organización es una red de individuos que se caracteriza por lo contrario en general. Suelen estar desconectados. Y os insisto, a todas las organizaciones que voy, todo lo que escucho siempre es lo mismo. Trabajamos en compartimentos estancos, todas. Entonces, hay 2 preguntas muy obvias. ¿Nos podemos permitir despilfarrar ese potencial? Porque no es que tengas que contratar a otra gente, si ya viene todos los días, pero si no les das oportunidades para compartir, aprender, colaborar, te estás perdiendo el resultado de la inteligencia de todos. Entonces, si eso tiene sentido, la pregunta es ¿cómo nos aseguramos de que en el diseño de nuestros procesos de trabajo existen esas oportunidades justamente para compartir, colaborar, sumar inteligencia de los individuos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fijaros, aprender es una característica de los seres vivos. La pregunta es, bueno, ¿y esto cómo lo trasladamos? ¿Podemos hacer que una organización aprenda? 3 temas muy sencillos, porque esto, y no me quiero meter mucho. Aquí detrás de todo esto hay un tema de liderazgo, no de líderes. A mí la palabra líder me tiene aburrido, porque esto significa que hay alguien que tiene superpoderes, entonces descansamos en alguien para que lo haga y nos lavamos las manos. No, esto es un tema de todos. Si hay neuronas que no se quieren sumar, el cerebro no es tan potente. Entonces, esto es responsabilidad de todos. Y esto significa considerar que lo más importante de una organización es desarrollar esa capacidad de seguir aprendiendo y adaptarse, ¿sí? Y esto es jodido porque esto es un cambio gigantesco, es lo que veíamos antes de la pecera, de pasar a gestionar lo que yo ya sé con herramientas que ya conozco, que estudié en el MBA, a gestionar la incertidumbre. Y esto es una revolución cognitiva, para empezar, para los directivos, que están acostumbrados a manejar las cosas más o menos de manera predecible. Y esto es ser capaz de navegar en la incertidumbre y estar cómodo. Y eso es un cambio cultural. Y ya sabemos que eso toma tiempo y toma sobre todo unas dosis de energía gigantescas. Esto no va a pasar de hoy a mañana. Y no vas a ver resultados de hoy a mañana. Esto es como el que va al gimnasio en junio y dice, hostia, tengo que ir a la playa, voy al gimnasio. No digo, cagaste. Si vas en junio, cagaste. O vas en octubre y te pasas todo el año, o si esperas resultados de hoy para mañana, no va a pasar. ¿Sí? Lo segundo, esto es un tema de hábitos. No de estos que son más jodidos. ¿Sí? Ahora, yo os comparto 3 que a mí me parece que son 3 hábitos que están a la mano de cualquiera. El primero se llama reflexión. ¿Qué es reflexionar? Es mirar hacia atrás, es pensar sobre lo que acabo de hacer. Si yo hice algo, le dediqué recursos y energía por alguna razón, tengo que revisar cómo me fue. Y uno dice, bueno, esto es evidente. Y yo os pregunto, ¿quién de vosotros todos los días antes de dormir dedica 5 minutos a ver cómo le fue durante el día? ¿Sí? 2, 5 son
pero 2. Y uno dice, ¿cuál es el problema? ¿El tiempo? No, que no tiene 5 minutos, no te importa, es tu vida. No tenemos el hábito simplemente de ver, oye, ¿cómo me fue hoy? ¿Qué cosas cambiaría? ¿Y por qué me pasaron estas cosas? Y no lo hacemos. Entonces, fijaros, estas son declaraciones del presidente de una petrolera, pero fijaros, yo esto lo he visto. En el año 95 tardamos 100 días en perforar en aguas profundas. La mayor cantidad de inversión que hace una empresa de petrolera en este caso es en perforar. Hoy tardamos 42. ¿Cómo lo hacemos? Cada vez que perforamos un pozo nos preguntamos qué aprendimos y cómo podemos aplicarlo la próxima vez. Y yo esto lo he visto. Los tíos yo he estado en pozos y los tíos no terminan cuando encuentran el petróleo, terminan cuando se juntan y dicen, oye, 4 preguntas. ¿Qué tenía que haber pasado? ¿Qué pasó en realidad? ¿Por qué hay diferencia entre esto y qué haríamos distinto la próxima vez? Y lo recogen, elaboran un documento que se llama el post-mortem y eso se lo pasan al siguiente grupo. Y es parte del proceso. Y dicen, oye, esto no está terminado hasta que revisamos cómo nos ha ido y por qué. Y cuando tú preguntas en cualquier empresa, oye, ¿tenéis espacios para hacer esto? Todo el mundo te dice no. Voy tan de culo que tengo que seguir lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente. La segunda se llama sistematizar. Claro, y aquí pregunto, ¿a alguien le apasiona documentar? Es un coñazo gigantesco. Pero mensaje para los más jóvenes. Con el tiempo la memoria no mejora, empeora. Y cuando te guardas todo en la cabeza, se te olvida y además, cuando te vas te lo llevas y tu organización se queda sin nada. Entonces, hay que pensar muy bien qué guardar y quién y cómo, por supuesto, pero si no guardas nada, te quedas sin historia. Fijaros, Nadal, que está de moda, cuando gana el primer Roland Garros en el año 2005, se va a celebrarlo, pero su entrenador, que es su tío, ese mismo día vuelve por la noche, agarra una libreta y se pone a anotar los fallos cometidos durante el torneo, los aspectos que tenemos que mejorar a partir del próximo entrenamiento. Y lo anota en un cuaderno y planifica sus entrenamientos a partir de esto y luego tiene trazabilidad hacia atrás. No se lo guarda aquí, lo guarda en algún lado. Porque luego puede hacer lo que viene en el tercer hábito, que es compartirlo. Si tú reflexionas y sistematizas, pero te lo guardas para ti, tu organización no aprende. Si lo compartes, lo que tienen otros es la posibilidad de aprender de las cosas que tú has hecho. ¿Habéis visto este vídeo? Fijaros, este es un vídeo que demuestra, esto es un problema igual que el cubo Rubik. Si tú no tienes conocimiento no lo puedes resolver. Y estos burros no pueden pasar hasta que viene alguien y comparte su conocimiento. Y se resuelve el problema cuando se comparte el conocimiento. Ahora fijaros, y el tío pasa al último, porque encima deja pasar a los demás, que ese es otro tema. ¿Qué ha necesitado para compartir conocimiento? 3 segundos. Y voluntad, generosidad. Lo que yo tengo, te lo cedo. No lo pierdo. Fijaros un pequeño cambio. En el mundo físico de los átomos, compartir algo es muy jodido. A mí me encanta el bocata de truita. Me encanta el bocata de tortilla de patatas. Yo, de hecho, fijaros, qué triste. Cuando vengo a Barcelona voy a un Pans and Company a comerme un bocata de tortilla. Ya sé que no es el mejor sitio, pero... Y si yo me estoy comiendo un bocata y tú me dices, oye, ¿me das la mitad del bocata? Te digo, hostia... No, creo que no. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el bocata. Cuando tengo hambre no lo quiero compartir. Porque cuando tú compartes algo físico, lo pierdes. Te quedas sin ello. Pero cuando tú compartes conocimientos, tú me dices, ¿qué hora es? Yo te digo, mira, son las... Tengo la hora de Chile, las 10:30 creo. Si yo comparto la hora, yo no la pierdo y tú la ganas. Entonces fijaros que todavía estamos administrando las empresas con la mentalidad de cosas físicas. Si pierdo el conocimiento, si comparto el conocimiento, no lo pierdes. Otro lo gana, está bien, pero no lo estás perdiendo como pasaba en el mundo físico, que si yo comparto contigo, te doy el coche, me quedo sin coche, te doy el bocata, perdí el bocata. ¿Sí? Esto es un gesto de generosidad, pero que tú no pierdes. Y el tercer punto tiene que ver con la cultura, de nuevo. La cultura, que es, como decía el otro día, la cultura es como un perfume. No se ve, pero se huele. Y en una organización, claro, la cultura es, bueno, es cómo hacemos las cosas aquí, fruto de la historia. Y claro, cuanto más historia tiene una organización, más inercia tiene esa cultura. Siempre lo hemos hecho así. Entonces, ¿por qué vamos a dejarlo de hacer así y hacerlo de otra manera? ¿Sí? Como dice, en este caso decía Drucker, el problema de la cultura es que la cultura se come con patatas a la estrategia. Tú puedes diseñar lo que tú quieras, que luego la cultura, la tradición, cómo hemos hecho siempre las cosas es lo que manda, en realidad. Ahora, si tú no desarrollas una cultura
que refuerce, aliente, promueva, incentive el aprendizaje, la gente que no es cabrona va a hacer lo que tú le estás diciendo que haga. Si a mí no me das espacio, no me reconoces el que yo ayude a otros, yo hago lo que me has dicho siempre que haga. Me pagas por meter goles, yo meto goles. Y no es que no pase la pelota porque soy un cabrón, es que aquí me dicen que meta goles y yo tengo que chutar. ¿Y eso qué significa? Que el principal enemigo somos nosotros. Está dentro, no está fuera. La cultura está creada internamente. Y esto, desactivar una cultura y crear una cultura distinta, demanda mucho tiempo y mucha energía. ¿Qué es lo que uno ve en cualquier organización? Que aprender no forma parte del ADN de la organización. Cuando yo veo, una de las cosas que uno mira cuando uno trabaja en una organización es el mapa de procesos. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Cuando uno ve el mapa de procesos de cualquier organización, de cualquiera, la conclusión es siempre la misma. Para operar, para producir, para funcionar, no hace falta aprender. Porque los procesos nunca reconocen el aprendizaje, lo que dicen es el mundo siempre va a ser así. Hazlo siempre así que no va a cambiar nada. Y fijaros, esto produce un desequilibrio brutal. Cuando uno va a una empresa, lo que ve es un bíceps gigantesco para producir. Y el músculo de aprender de lo que se hace es raquítico. Y hay un montón de gente y sistemas y lo que tú quieras aquí, haciendo, vendiendo, fabricando, atendiendo, pero el músculo de aprender de todo esto que se hace no existe. Y hay un desequilibrio gigante, que haces, pero nunca aprendes de lo que haces. ¿Sí? Ya estamos terminando ya, ¿eh? Fijaros, una pregunta para mí obvia, ¿se podrá permitir la Diputación no aprender? No los individuos, y todos vosotros aprendéis, y cuando os vayáis de la Diputación os vais a llevar lo que sabéis. Pero no estamos hablando de vosotros, estamos hablando de la Diputación, que es el otro nivel. El mundo es claramente de los que aprenden más rápido, no es de los más fuertes, no es de los que más tienen. Las personas tenemos resuelto el problema y no tenemos ningún mérito porque el cerebro venía con nosotros cuando nacimos, o sea, no es que digamos qué esfuerzo hemos hecho, no, tenemos un dispositivo para aprender. Las organizaciones no lo tienen y yo creo que si no desarrollan ese músculo van a tener un problema, ¿sí? Y eso, desarrollar ese músculo, te obliga a vivir en un proceso de esquizofrenia. ¿Por qué? Porque tienes que estar al mismo tiempo en el presente. Yo hoy tengo compromisos, tengo resultados que entregar, tengo ciudadanos a los que atender, pero al mismo tiempo tengo que estar en el futuro, anticipándome, diseñando ese futuro, y eso es, cabrón, es estar en el hoy con un pie aquí y otro pie en mañana. Esto es como ir en el coche con las luces cortas y las largas permanentemente. Y la moneda, claro, tiene dos caras. La moneda del hoy te dice, oye, ¿qué sabemos hoy, qué conocimiento tenemos y cómo lo aplicamos para resolver las necesidades de hoy? Pero al mismo tiempo, cómo y qué aprendemos y cómo nos olvidamos de cosas que sabemos hoy que van a ser distintas mañana cuando tengamos este otro escenario diferente. Y tengo que ser capaz de convivir en eso. Entonces, fijaros, mi abuela murió con 90 y la que decía antes, que no se cambió de sexo ni se cambió de marido. Un día yo estaba en San Sebastián con el portátil en la rodilla, estaba sentado al borde de la cama. Pasa mi abuela y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, estoy trabajando. Y me dice mi abuela, ah, vosotros trabajáis con la cabeza. Yo no hice ni caso, y al cabo de un rato digo, hostia, claro. Para mi abuela, si yo no estoy haciendo algo, ¿cómo sabe ella que yo estoy trabajando? Pues, y fijaros, si yo os pregunto, ¿me podéis enseñar el resultado de vuestro trabajo? ¿Qué me enseñáis? O sea, tú llegas a tu casa y tu hijo o tu hija te dice, papá, mamá, ¿tú qué haces? ¿Por qué te pagan? ¿Me puedes enseñar lo que haces? Hostia, ¿qué le enseño? Si no tengo nada para enseñarle. Y, papá, mamá, ¿de verdad trabajas? Fijaros, vosotros, no me cabe ninguna duda que estáis en el negocio del conocimiento. No entregáis ningún producto físico, ¿sí? La materia prima con la que trabajáis es con el conocimiento que todos vosotros ponéis a disposición de la Diputación y con eso vosotros diseñáis servicios de formación o de lo que sea. Entonces imaginaros que el lunes vosotros no volvéis a la Diputación. Decís, coño, no. Y llega a la Diputación gente de SEAT, o gente de Vueling, o de Nestlé, o de IBM. Y vosotros os vais a SEAT. Con toda la fe que le tengo a la gente de la Diputación, el lunes nos sale un vehículo de SEAT, no vuela un avión de Vueling ni de coña, y tú dices, oye, ¿qué pasa? ¿Estamos dejando a esas empresas, a esas organizaciones sin gente? No. En todas estamos poniendo gente inteligente, pero cuando tú cambias el conocimiento del lugar ya no funciona nada. Y la Diputación es un caos el lunes si llega cualquiera de estas personas. Son brillantes, están llenos de genios, no importa.
Entonces, fijaros, lo políticamente correcto es decir, lo más importante son las personas. No. Lo más importante en una organización, el ingrediente que necesita es el conocimiento. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Por ahora, el conocimiento lo tienen las personas. ¿Terminamos a las personas? Sí, genial. Todo lo que hacemos, todos los que estamos aquí, vendemos conocimiento. Y eso, insisto, significa que entonces estamos en el mundo de las neuronas, no en el mundo de los átomos. Lo que nosotros aportamos son las neuronas que tenemos. Entonces, aunque vosotros no os lo hayáis planteado, todos estamos en el negocio de gestionar conocimiento. No tenemos otra cosa que gestionar, que vamos a gestionar estas mesas ¿para qué sirven? Es el conocimiento el que sirve. Entonces, si vendemos conocimiento, ¿cómo no vamos a administrar ese activo? No puede ser que salga por las mañanas, que la Diputación valga una cosa distinta por la mañana y por la noche, cuando todo el mundo se va a casa, la Diputación ya no vale nada. Y si llega otra gente distinta, la Diputación no puede hacer lo que tiene que hacer. Entonces, fijaros, yo creo que en el mundo no hay problemas. Lo que hay es falta de conocimiento para resolverlos. Lo que para ti es un problema, para alguien son 4,2 segundos. ¿Qué pasa con los problemas? Hay gente que se desespera. Hay gente que se deprime, hay gente que dice, hostia puta, esto no se puede. Hay gente que se rinde. Hay gente que dice, mira, esto yo lo resuelvo. Por las buenas o por las malas, pero lo resuelvo. ¿Cuál es la única realidad? Que tu vida va a ser una sucesión de cubos de Rubik. Y cuando aprendas a manejar uno, te lo van a cambiar. Y te va a llegar el gobierno español y dices, hostia, ¿pero qué ha pasado aquí? Yo vivía en Chile y hace 2 meses en Chile el mundo era uno y 2 meses después Chile es un puñetero desastre. Y cuando se estabilice volverá a cambiar y se caerá el precio del petróleo y luego llegará... Tienes que asumir que el cubo te lo van a cambiar y cuando estés contento con estos cubos te van a cambiar el tipo de cubo. Entonces dices, coño, ahora no me sirve, tengo que seguir aprendiendo. Claro, tú puedes decir, oye, espérate, fijaros, ¿creéis que una persona es más rápida o más lenta que una máquina resolviendo el cubo Rubik? ¿Quién es más rápido? ¿La máquina? Veámoslo. 0,6 segundos. Entonces tú dices, ya, yo hago esto muy bien, ¿y qué pasa cuando una máquina es capaz de hacer lo que yo hago? Cuando el conocimiento mío es empaquetable y una máquina lo hace, las máquinas, mira, no distinguen género, no se van de vacaciones, no piden aumento de sueldo, no se pelean con el de al lado, nada. Entonces, es muy difícil competir con una máquina. De hecho, ¿qué pasa cuando el cubo se autorresuelve a sí mismo? Ya no necesita una máquina que lo resuelva. Entonces ahora el conocimiento yo lo he metido en el propio aparato, está dentro. Entonces, contra eso también compito. Entonces tú puedes decir, no, espérate, es que yo no estoy en el negocio de hacer tareas repetitivas, yo soy médico o soy abogado. No importa. Yo es que yo estoy en el mundo del ajedrez. No importa, hace mucho tiempo, en el mundo de la inteligencia, hace mucho tiempo que una máquina acabó con Kasparov y desde hace 20 años no le hemos ganado a una máquina. Tú puedes decir, oye, espérate, no, es que yo estoy además en el mundo del azar. Lo mío además, no importa, da lo mismo. Eso es lo que se viene. Entonces, o aprendes o desarrollas conocimiento que no es fácilmente sustituible, y esto, fijaros, no es un tema de dinero. Acá lo primero no es el tema del dinero. Claro, si tienes recursos puedes hacer más cosas, pero esto no es un tema... El dinero, los recursos no son la primera pregunta. Fijaros, el dinero hoy en día se llama conocimiento. Y es el conocimiento el que genera dinero y no al revés. Si tú tienes dinero, no tienes automáticamente conocimiento. Si tienes conocimiento, generas dinero. Y para generar conocimiento, primero has tenido que aprender. Insisto de nuevo. Por eso terminamos en las personas, porque los que aprenden hoy en día son las personas. Los que son capaces de aprender son las personas. ¿Os acordáis que os dije al principio que me daba vergüenza lo que os iba a contar? Bueno, yo os pido disculpas, ¿por qué? Porque yo lo que os he contado es obvio. O sea, lo que hay que hacer es... Esto es lo mismo que adelgazar. ¿Hay alguien que no sepa lo que hay que hacer para adelgazar? Coño, pues hostia, come ordenadito, hace ejercicio, no hay que ir a Harvard. Bueno, entonces la cuestión aquí es que lo jodido es hacerlo. No es difícil entender lo que hay que hacer para que una organización aprenda, lo jodido es hacerlo. Fijaros en esta frase, y esto depende de cada uno. Si tú sabes, si tienes conocimiento, el mundo es distinto. Y hoy en día para aprender, uno no puede decir que no aprende porque no tiene dinero. Hoy en día el aprendizaje... Esto es una frase maquiavélica porque la dijo Maquiavelo, y esto es una decisión al final de cada uno. ¿En qué lado quiero estar? ¿Quiero estar en el lado de los que aprenden y tienen más posibilidades o no? Entonces, si yo os pregunto, oye, ¿tú duermes todos los días? ¿O comes? Me vas a decir, sí. ¿Por qué, coño? Porque lo necesito para vivir. Bueno, si tú no aprendes, te pones en el mismo riesgo que si no comes
y si no duermes. Es fundamental para sobrevivir. Conozco mucha gente inteligente, pero organizaciones menos inteligentes que la gente que trabaja en ellas, casi todas. Conozco, yo creo, diferentes estadios de inteligencia. A ver, tampoco uno conoce una organización, interactúa muy poco con ella, con lo cual es muy pretencioso creer que uno conoce. Sí que conozco organizaciones que funcionan mucho mejor que otras. Y cuando uno trata de ver algunos parámetros, ve 2 o 3 cosas que se repiten. Una, yo te diría, es que tienen un nivel de alineamiento bastante potente, es decir, tienen claro lo que quieren, tienen claro que no quieren hacer muchas cosas. Fíjate que eso es algo que me lo encuentro recurrentemente. La mayor parte de las organizaciones que conozco tienen claro, y lo tienen todos, no lo tienen algunos y otros no, todo el mundo lo tiene claro, y tienen claro su foco, y por tanto se concentran en poco y el resto renuncian y se perdonan a sí mismos. Y eso es algo que yo veo que la mayor parte de las organizaciones hacen millones de cosas, como hacen millones están angustiados y no las pueden hacer todas. Entonces, lo primero yo te diría, tienen claro el qué, y eso parece obvio y no es tan obvio, y lo tienen compartido y todo el mundo lo asume como propio. Y luego yo creo que lo que hacen es justamente darse esos espacios permanentes. A ver, voy a hacer un pequeño paréntesis. El otro día cuando estábamos hablando con este neurocientífico, el tipo decía, mira, la memoria no es un lugar, no es un sitio. La memoria es una representación que tú activas. Cuando tú recuerdas algo, no vas a buscarlo, sino que se enciende una luz y luego se apaga. Entonces se activa algo. Entonces, lo que pasa es que estas organizaciones lo que hacen es justamente activar espacios de aprendizaje permanente. Y claro, una parte de ese aprendizaje tú lo puedes capturar y sistematizar, pero es poco. Lo tienes que hacer, pero tú sabes que las cosas van cambiando tan rápido que muchas veces el esfuerzo que tienes que hacer en capturar y documentar, para el momento que lo vas a explotar, mucho de eso. Entonces, tienes que dedicar algo a eso, pero la parte a la que más dedicas tiempo es justamente a ese proceso de reflexión, no individual, grupal, permanente, y a ese intercambio, esa posibilidad de que entre todos dediquemos espacio a revisar lo que estamos haciendo, qué estamos aprendiendo y cómo podemos interactuar. Entonces tú ves que esos espacios ocurren por diseño. Yo suelo hacer un taller donde una de las cosas que hacemos al terminar el taller es justamente revisar si por diseño tu organización tiene espacios de reflexión, y el 99% de organizaciones con las que he hecho este taller, y lo he hecho 300 veces, te dicen que no. A veces, dependiendo del área, dependiendo del gerente que está en ese momento, dependiendo si el proyecto es muy grande, pero lo que han conseguido las empresas que yo entiendo que son las más avanzadas es que eso lo han convertido en parte del proceso. Es parte de la operación en régimen es, yo no avanzo mucho, yo no empiezo sin primero preguntarme qué sabemos y quién sabe de esto. Y por tanto conversar con otros y los otros saben que aportarme a mí es parte del trabajo. Y luego a medida que avanzamos vamos teniendo esos espacios para revisarlo. Y otra cosa que yo encuentro bien interesante es, y esto es un tema muy particular, cómo se trata el error. Las organizaciones que yo he encontrado que son las más, desde mi punto de vista, las más avanzadas, se relacionan con mucha naturalidad con el tema del error. No te voy a decir que lo premien porque las hay, pero consideran que un error es una posibilidad y como posibilidad es un tema que hay que trabajar y hay que tomar y hay que mirarlo no para ver a quién hay que castigar y cortarle el cuello, sino a ver qué es lo que ha pasado y por qué y cómo aprendemos para la próxima vez. Entonces, es como un circuito permanente. Entonces, han sido capaces de incorporar el aprendizaje como parte de su diseño. Ahora, esto es mucho más fácil en organizaciones que son jóvenes, que se diseñan a sí mismas así. Es más fácil nacer digital que nacer analógico y convertirte en digital por el camino. Y cuando tienes mucha historia y mucho peso y te ha ido muy bien, esa transición es muy complicada. Entonces, lo que les está pasando a muchas organizaciones es que tienen mucha historia acumulada y saben que tienen que hacer esa transición, pero les cuesta mucho. O sea, saben lo que dejan, pero no tienen muy claro cómo tienen que configurarse respecto de lo que se viene. Y ese es un proceso que demanda mucho trabajo. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, pues a vosotros, a vosaltres. Fins una altra, no? Gracias.